¿Cuál es la forma más rápida en que has visto a alguien arruinar su vida? Rechazó una beca completa para la Universidad Estatal de Arizona con el fin de perseguir a un hombre que no valía la pena. Adivina qué, no funcionó. Salió con varios delincuentes, se involucró con un tipo que de alguna manera poseía un Dodge Viper y le gustaba consumir coca en exceso. Él se entregó a un ataque de ira y la recogió del trabajo en un estado de rabia una noche, chocando contra una palmera a más de 160 km/h en una zona de 56 km/h. Él murió al instante y ella entró en coma durante 6 semanas. Me tomó más de 12 horas desenredarle el cabello, estaba enredado como el de un perro descuidado, y tenía una gran cicatriz en su hermoso rostro donde parte de su cráneo estaba hundido y partido en el accidente. Casi pierde su brazo izquierdo y su pierna derecha, pero no lo hizo, su pelvis se destrozó. Avancemos aproximadamente 2 años. Se casa después de conocer al tipo 6 semanas, descubre que es un consumidor oculto de metanfetas, y ella comienza a consumir también por culpa de él, pierde su apartamento, vive en un remolque, el remolque es remolcado porque las placas están vencidas, ahora está en la calle y sigue consumiendo y entrando y saliendo de la cárcel. La chica más bonita que conocía con un coeficiente intelectual genio. Literalmente, nos conocimos en las clases de niños superdotados en primaria, echó su vida por el inodoro un novio delincuente a la vez. Todo esto es 100% verídico y esto ni siquiera es todo. Si supiera cómo escribir un guión, haría una película sobre ella porque la trayectoria que llevaba debería haberla convertido en una científica de cohetes literal. Eso es lo que quería ser y era extremadamente buena en matemáticas, cálculo y tenía un coeficiente intelectual muy alto, hasta donde terminó debido a ciertas circunstancias en su vida y la forma en que fue criada es probablemente una de las grandes tragedias de la vida real que he presenciado en mi vida. Roxy, si estás ahí, cuídate y llámame. Soy entrenador personal en el sur de California. En mis primeros años, antes de poder elegir a quién entrenar, tuve un cliente. Era un tipo bastante engreído y no me caía muy bien, pero le gustaba la forma en que entrenaba y tenerlo como cliente hacía feliz a mi jefe. Él tenía casi 50 años, estaba retirado, tenía un hijo y 3 hijas, todas de más de 20 años. Tenía 2 huertos de aguacates y estaba trabajando en un trato para convertir un tercer huerto en uno de cannabis. Le iba muy bien. Un día estábamos entrenando y me dice: ¿sabes qué, amigo? Creo que le voy a engañar a mi esposa. Yo le respondí: amigo, no engañes a tu esposa. Y él dijo: no, creo que lo haré. Hay una señora que va a mi otro gimnasio y me ha estado prestando mucha atención, más atención que mi esposa en años. Entonces, engaña a su esposa, y todo va bien hasta que comienza a irse realmente mal. Empieza a cansarse de su amante. Ella estaba muy pegajosa y él intentaba deshacerse de ella. Durante este tiempo en que estaba intentando dejar a su amante, el esposo de la amante revisó su teléfono y vio sus conversaciones. Consigue una cámara oculta y los graba en el dormitorio, e incluso envió a un tipo cholo para seguir a mi cliente y golpearlo en una taquería. Cuando mi cliente llegó a casa, su esposa le preguntó por qué tenía un ojo morado. Mintió diciendo que se cayó de su bicicleta de montaña. Era una pregunta trampa porque su esposa ya tenía las pruebas, enviadas por el esposo de la amante, mensajes de texto, fotos y grabaciones de la cámara oculta. La esposa de mi cliente inmediatamente le pide el divorcio, su familia dejó de hablarle, y ella terminó con la casa y las 3 fincas. Incluso tuvo que dejar de entrenar porque ya no podía permitírselo. Y luego nunca volví a saber de él. Moral de la historia: siempre escucha a tu entrenador. Un tipo que conocí hace años. Condujo bajo los efectos del alcohol con un amigo en el auto, se accidentó y mató al amigo. Sabía que estaba en problemas y empezó a beber más por depresión, y una semana después repitió la misma cosa. La segunda vez, se pasó un alto y chocó de costado a una familia en una minivan, matando a otras 3 personas. Eso fue en 1995 y acaba de salir de prisión hace 1 o 2 años. Mi mamá tuvo un romance y abandonó a nuestra familia por su amante cuando yo era un bebé. Creyó que la vida era mejor del otro lado. Resulta que el hombre por el que se fue era un alcohólico desenfrenado que nunca pudo recuperarse. Perló sus joyas por alcohol después de que perdió su trabajo, contrató escorts, lo peor de lo peor.
Hizo a mi mamá pasar por un infierno. Termino muriendo de insuficiencia hepática y mi mamá ahora está sola. Creo que la culpa y la vergüenza la han alcanzado. Ya no estoy enojado. Cometió un error, pero ha sido una de las lecciones más grandes de mi vida. Mi papá nunca ha hablado mal de ella en mis 35 años de vida. Es increíble y estoy agradecido todos los días de que él criara a mi hermano y a mí. Un tipo con un trabajo de IT de 6 cifras robó una laptop de $600 sabiendo que teníamos un sistema de localización en todas las laptops. Esperó un mes y luego la encendió en su red doméstica. La laptop rápidamente nos envió su dirección IP y el nombre de la red, que era su apellido. El jefe lo confrontó, él se derrumbó y confesó, y fue despedido. Esta no es la parte más estúpida de la historia. Él fue la segunda persona en IT en robar una laptop y ser atrapado y despedido. Y sí, sabía todo sobre el primer tipo. ¿Qué, diablos? Ha pasado años y todavía no puedo entenderlo. Para tu entretenimiento, cuando hicimos la entrevista final con su reemplazo, lo hicimos como un grupo y cada uno le hizo una pregunta y respondió cualquier duda que él pudiera tener. Cuando llegó mi turno, le pregunté, ¿alguna vez sientes la necesidad de simplemente robar cosas? Y todo el equipo estalló en risa. El jefe no se divirtió, pero todo salió bien. El tipo tenía un gran sentido del humor. Cuando mi matrimonio de 27 años estaba terminando, mi futuro exmarido, quien no sabía cómo manejar el dinero, me pidió que hiciera una lista de cómo mantener sus facturas pagadas. Así lo hice. El divorcio implica 1, que yo tome la mitad de los bienes conyugales y 2, que él tenga que pagar sus propias cuentas ahora. Cuando descubrió esto, se puso muy amargado y decidió que simplemente no iba a hacer nada que esa perra diga, refiriéndose a la lista de cómo pagar sus facturas. Fue demandado y le embargaron el salario, perdió su trabajo, su auto, su casa y toda su red de apoyo en menos de un año porque no quería manejar sus finanzas de la manera que yo le había dicho, después de que me preguntó cómo hacerlo. Esa decisión arruinó su vida. Me siento obligado a ser la persona número 100 en este tema para decirme tan feta. Mi hermano creció en una familia amorosa de clase media alta, con ambos padres. Sobresalió en la escuela y en los deportes, fue un estudiante de honor, y solo necesitaba 2 materias para graduarse de una prestigiosa universidad estatal. En un lapso de 3 años, pasó de consumir hierba y Adderall a usar Xanax y metanfeta. Perdió el contacto con la realidad y aterrorizó a mis padres las 24 horas, negándose a sus constantes súplicas para que regresara a casa y buscara ayuda. El 16 de enero de 2024, fue encontrado muerto, sin hogar y solo en el baño de un supermercado. Mi alma nunca volverá a conocer la paz. Las sustancias ilícitas lo convencieron de que no tenía a nadie que lo amara. Verdaderamente, una sustancia cruel y malvada. Mi compañero de cuarto en el ejército se emborrachó y dañó una puerta en los cuarteles. Recibió un artículo 15, que es básicamente una multa. Se negó a aceptarlo y lo enviaron a prisión por 1 o 2 meses. En la prisión, le dio un golpe a un oficial. Lo mandaron a prisión federal. Perdí el rastro de él en ese momento. Si simplemente hubiera firmado el artículo 15, habría perdido $150, pero habría estado bien después de eso. Nunca vi a alguien arruinar su vida tan rápido antes ni después. Esto no es como una única instancia donde una persona arruinó toda su vida de un solo golpe, pero estuve presente para el dominó que derribó toda la casa, y X200B estaba trabajando en una gasolinera. Una señora quería cigarrillos pero no tenía su identificación. Me negué a hacer la venta, ella se molestó, se enojó y robó un plátano. Bueno, la policía frecuentaba la tienda porque era la única que estaba abierta las 24 horas en el pueblo. Un policía la vio tomar el plátano después de su rabieta y rápidamente la detuvo en el estacionamiento antes de que pudiera irse. Al principio, solo iba a hacer que devolviera el plátano como una manera algo mezquina de vengarse de ella por ser una gran grosera acerca de toda la situación con los cigarrillos. 5 minutos después, él todavía la tiene detenida y otros 2 patrulleros llegan con sus luces encendidas. Resulta que la señora tenía 8 órdenes de arresto en 3 estados por varios cargos de sustancias ilícitas y robo. La llevaron, ostensiblemente extraditada a los otros estados por los cargos, y fue llevada ante los tribunales por un paquete de Swisher Sweets y un maldito plátano.
Dos casos que no vi de primera mano, pero de los cuales estoy al tanto. Uno, un chico con el que crecí, un buen chico de una familia problemática, era el hijo negro. Era inteligente, educado, no peleaba, no se metía en problemas, era bien querido, y así sucesivamente. Alrededor de su cumpleaños número 19, salió de noche con amigos, se emborrachó y otro chico se chocó con él accidentalmente, derramando su bebida. Su amigo se metió en la cara del otro, aunque este se disculpó, así que el chico lo empujó. El buen chico con el que crecí le dio un puñetazo, él cayó, se golpeó la cabeza y murió. Lo mandaron a prisión por homicidio involuntario. Esto arruinó completamente su vida. Ha estado entrando y saliendo de prisión múltiples veces desde entonces, se hundió en las sustancias ilícitas, y así sucesivamente. Era el único que podría haber escapado de la reputación de su familia y haber hecho algo con su vida, pero arruinó todo. 2 es una exnovia mía y esto sucedió antes de que la conociera. Estudiaba para ser doctora, era inteligente, hermosa, con un gran sentido del humor, un verdadero tipo de mariposa social con quien la gente simplemente quería estar. Hubo una fiesta de cumpleaños de su amiga y ella condujo allí para dejar un regalo, saludar y tuvo que irse a casa porque tenía clases al día siguiente. Cuando estuvo allí, evidentemente rechazó el alcohol, pero aceptó un vaso de limonada que alguien le ofreció y se subió a su auto para regresar a casa. Condujo en sentido contrario por una autopista y chocó su auto con el de otra persona, causando lesiones graves tanto a ella como a la otra persona. Resultó que la habían drogado en la fiesta. No sé los detalles exactos de memoria, pero básicamente admitió su culpa y pasó 3 meses en prisión. Sus planes de vida se arruinaron y tuvo que empezar de nuevo. Nunca volvió a conducir, nunca más volvió a tomar. Aunque no bebió en la fiesta, se negó rotundamente a tener incluso limonada y llevaba su propia botella de Coca-Cola o algo así en su bolso para poder cerrar la tapa. Desarrolló ansiedad y depresión severas, etc. Cuando ella me lo contó, me sentí muy mal por ella porque algún idiota la drogó y ella terminó herida, con un antecedente criminal, una prohibición de conducir y su vida arruinada. Mi novio de la secundaria era fácilmente una de las personas más populares en nuestra escuela y en varias escuelas alrededor. También era un vendedor de hierba para muchas personas en nuestro pequeño pueblo. Terminamos, pero seguimos siendo amigos. Yo dejé de fumar hierba, pero él se adentró más en el mundo de las sustancias ilícitas haciendo sabe Dios qué. Tuvo un bebé con una chica buena que también quedó atrapada en su asunto de sustancias ilícitas. Podría haber ido a cualquier escuela y tenido cualquier trabajo, pero vivió en el sótano de sus padres con su novia y su bebé, trabajando medio tiempo en una gasolinera en su lugar. Lo vi fumar algo en papel aluminio con el bebé en la misma habitación y ahí fue cuando me di cuenta de que necesitaba distanciarme de él. No me di cuenta de lo grave que se había vuelto la situación. Un día recibí una llamada telefónica de alguien que era nuestro amigo de tercer Will en la secundaria, diciéndome que él había matado a alguien y había sido arrestado. Él y otra persona habían secuestrado a alguien que les debía dinero por sustancias ilícitas tras hostigarlo por mensaje todo el día y le dispararon en la espalda desde un auto en movimiento. El auto chocó y mi ex fue expulsado del vehículo, su amigo huyó de la escena y fue capturado más tarde. Mi ex recibió 15 años por homicidio involuntario. ¿Por qué no le pusieron cargos más severos? No lo sé. Verlo pasar de ser un chico popular, con todos los amigos del mundo y calificaciones lo suficientemente buenas para entrar a una buena escuela, a fumar cosas en papel de aluminio en un sótano mientras su hijo pequeño lo miraba fue una de las cosas más deprimentes que he presenciado en persona. Él sigue en prisión por otros 4 años más y ha perdido todo desde entonces. En el primer día soleado de la primavera, observé a un tipo que, adelantando vehículos en su motocicleta, se acercaba a alta velocidad mientras yo estaba detenido en un semáforo en rojo con una luz verde de avance para los vehículos que venían en sentido contrario. Sabía lo que iba a pasar antes de que ocurriera. Terminó chocando contra el costado de una camioneta que estaba girando a la izquierda. Su cuerpo voló a través de la cabina de la camioneta e hirió gravemente al conductor. Estaba muerto antes de tocar el suelo y nunca olvidaré a su novia, en otra motocicleta detrás de él, gritando con un casco integral mientras intentaba quitárselo de la cabeza, demasiado aterrorizada para recordar cómo aflojar la correa de la barbilla. Chico de la misma escuela que yo. El tipo era más allá de brillante.
¿Alguna vez has visto a esos estudiantes de secundaria que sabes que van a obtener su doctorado y a investigar la radiación de los agujeros negros o algo así? Sí, ese era él. Era un poco arrogante, especialmente conmigo porque estábamos en el equipo de ajedrez juntos y él siempre me vencía, era el mejor del equipo, pero siempre lo dejé en paz porque con esa brillantez, lo merecía. Lo malo era que era peor que yo en cuanto a habilidades sociales, hacer amigos, etc. Si podías soportar su arrogancia y te dabas cuenta de lo inteligente que era, encontrarías a un chico realmente agradable y amable debajo de todo eso, pero el 99% de las personas se alejaban de su comportamiento. La última vez que lo vi fue antes de que ocurriera la COVID, en nuestro torneo regional de ajedrez. Después de eso, nos alejamos un poco. La COVID fue difícil para todos, y solo hablé con él en persona. Además, tenía mi propio grupo de amigos, y era mi penúltimo año, así que estaba concentrándome en las clases. Un día me desperté y encontré un correo electrónico de la escuela que decía que se había quitado la vida. Según lo que mis amigos y yo pudimos deducir del grupo con el que interactuaba, el aislamiento social fue realmente duro para él y se estaba alejando de todos. Combina eso con el hecho de que fue desafiado por primera vez en la escuela, era un primer año tomando clases de nivel de penúltimo y último año, y se sumió en una profunda depresión y simplemente terminó con todo. Gran chico, desearía que todavía estuviera con nosotros, pero parece que no iba a ser así. Oh, tengo una para esto. Trabajé en Chipotle durante la secundaria y vi cómo el recién ascendido gerente de cocina arruinó su vida en un solo día. No puedo recordar el nombre del chico, pero lo llamaremos James. Era un joven, tal vez de 20 y tantos años. Recientemente se había salido del ejército, se iba a casar y tenía un nuevo bebé. Bueno, supongo que estaba engañando a su prometida con una de las chicas con las que trabajábamos. Y sin juzgar a nadie por su apariencia, pero la chica no era exactamente alguien por quien debieras tirar tu matrimonio a la basura. De todos modos, su prometida se enteró. Lo dejó, lo echó de casa, él se fue y se emborrachó, se metió en una pelea en un bar, fue arrestado y se le acusó de agresión mayor. Y luego fue despedido por Chipotle. Así que en una sola noche, el tipo perdió a su esposa, su casa, su trabajo y su libertad. Espero que ahora esté mejor. Cuando trabajaba en el servicio de alimentos, uno de los chicos de la cocina hizo un salto mortal hacia atrás en un lago poco profundo y se golpeó la parte posterior del cuello contra los soportes salientes de un viejo muelle. Creo que quedó instantáneamente cuadripléjico. Eso fue hace aproximadamente 15 años y no tengo idea de si todavía está con vida, pero era una persona realmente amable, tal vez de finales de su adolescencia o principios de sus 20 años. Lo más triste que me ha sucedido a mí o a alguien que conocía. Uno de mis aprendices había progresado de ventas al mostrador, a coordinador de ventas y luego a tasador comercial en aproximadamente 8 meses. Estaba en un gran ascenso, pasando de un estimado de 40.000 a 90.000 anuales. Antes de eso, trabajaba en Taco Bell a tiempo parcial. Para el día 4 se asustó, lanzó un monitor a través de una ventana, amenazó con disparar a todo el personal, y fue reducido con un taser y primero encarcelado y luego ingresado involuntariamente en un psiquiátrico. Su esposa, con un bebé de 8 meses, lo dejó mientras estaba internado, y cuando salió, volvió a vivir con sus padres. Hasta donde cualquiera sabía, él estaba bien y en un ascenso. Era un gran tipo, siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a aprender. Hablando sobre su futuro, la teoría que se maneja es que estaba muy estresado por el nuevo trabajo y simplemente disoció. Mi madre vivió conmigo y con mi hijo de 5 años durante 5 años. La apoyamos completamente financieramente ya que ella quería retirarse y esa era la única forma en que podía suceder. Tenía un ahorro de 40.000 y una vida fácil. Hace 6 meses empezó a desquiciarse. Siempre estaba en su teléfono y se enojaba mucho cuando no podía usarlo. Comenzó a hacer mi vida miserable. Descubrí que en el transcurso de un mes, se había jugado los 40.000 del ahorro en juegos de azar en Facebook, tomó un préstamo personal de 20.000 de alguna manera, y también un adelanto en efectivo de 10.000 y lo perdió todo. También comenzó a tomar mi dinero en efectivo de la casa.
Cuando le pregunté si necesitaba ayuda por su adicción, me menospreció sin parar y dijo que debería darle dinero y dejarla hacer la única cosa que le trae alegría. Ahora, en lugar de disfrutar de su jubilación y pasar tiempo con su nieta que la adora, se mudó y trabaja en un empleo de bajo salario a tiempo completo a los 72 años. Sigue viviendo de sueldo en un apartamento vacío gracias al juego en línea. Malditas sean los grupos de juegos de azar de Facebook. Cuando estaba entregando pizzas en una zona bastante agradable, un chico me disparó 6 veces con un 380 en el pecho para robarme mi Camaro. Más tarde me enteré de que este chico tenía una beca completa en la Universidad de Florida, era un estudiante de calificaciones excelentes, provenía de una familia muy acomodada. Supongo que simplemente comenzó a relacionarse con una mala compañía. Lo atraparon cuando llevó el auto a casa y a la mañana siguiente salió en las noticias. Su propio padre lo entregó. Aparte de algunas cicatrices bastante profundas, tuve una recuperación completa. Esto proviene de alguien que escribió a una columna de consejos, pero ha permanecido en mi mente durante muchos años. El hombre escribió sobre cómo había suplicado a su esposa que participara en un swing con la pareja de al lado. Ella estaba totalmente en contra, pero él la presionó durante un par de años y finalmente, a regañadientes, accedió. Cuando llegó el momento, el hombre se sintió muy decepcionado al descubrir que la esposa del vecino no estaba tan ajustada como había anticipado. Mientras tanto, su vecino le estaba dando a su esposa lo que parecía ser una experiencia extracorporal. Esto lo hizo extremadamente enojado y resentido con su esposa por disfrutarlo tanto. Creo que dijo que era todo lo que podía hacer para no golpearla. El columnista le echó una reprimenda y le recomendó que solicitara el divorcio. El hombre escribió una actualización, indicando que unos meses después de que ocurrió el swing, los vecinos se divorciaron y su esposa lo dejó por el tipo de al lado. Se casaron poco después, él se sintió traicionado y deslumbrado. Un tipo que conocía tenía una vida bastante buena. Estaba casado, tenía un hijo y una casa estándar. Solo tenía un diploma de secundaria, pero se metió en un trabajo de construcción especializado y le iba bastante bien. Se emborrachó, comenzó a hacer sus propios fuegos artificiales en el patio trasero y se voló ambas manos, hasta el codo. Perdió su trabajo, debía un montón en cuentas médicas y empezó a beber más. Su esposa e hijo se fueron. Tuvo que vender la casa y mudarse a un par de estados de distancia para que sus padres ancianos lo cuidaran. Todo esto ocurrió en 6 meses. Una amiga se convirtió en gerente donde trabajaba, así que su compañero de trabajo pasó a ser su empleado. El tipo era mayor que ella por unos 15 años y estaba obsesionado con ella, pero ella no tenía idea. Ella era amiga de su familia, una tía para sus hijos, y solía desayunar con su esposa regularmente. En un momento, él consiguió las llaves de ella mientras ella trabajaba y mandó a hacer una copia de la llave de su casa. Esperó años por la oportunidad de entrar a robar en su casa cuando ella estaba de vacaciones y fue visto por un vecino, quien la llamó. Pasó de estar casado con una familia feliz y un empleo estable en el gobierno a estar divorciado y desempleado. Perdió su casa y la custodia de sus hijos en el divorcio y ahora vive en un departamento de una habitación en otra ciudad. Un amigo se graduó conmigo de la escuela de farmacéutica, estábamos listos para comenzar a ganar más de $130.000 al año por el resto de nuestras vidas, vendió $2,9 millones de oxicodona a un agente encubierto de la DEA aproximadamente 3 meses después de comenzar su primer trabajo. ¡Qué total idiota! Sentencia de 19 años de prisión, perdió su licencia, obviamente, así que ahora será un delincuente desempleado de 45 años cuando salga en lugar de un profesional de la salud respetado con un buen salario. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.